Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. No solo las víctimas, sino las posteriores generaciones vivieron con perdón el martirio de los suyos. Lejos de avanzar en el odio, el rencor, la tristeza o el resentimiento, sienten el orgullo de quienes dieron su vida por la fe sin hacer apostasía y fueron capaces de perdonar a sus verdugos. Con estas palabras, el obispo José Ignacio Munilla prologaba en 2020 Hogares de Amor y Perdón, publicado por las hermanas María Beatriz y Gracia María Pellicer de Juan. El libro, una selección de 19 relatos, se editó con el objetivo de mostrar la indulgencia que las víctimas del odio antirreligioso tuvieron ante los autores de la persecución de 1934 al 39, buscando construir una España en convivencia, sin rencor entre víctimas y asesinos. 4 años después, las hermanas Pellicer de Juan continúan su trabajo de investigación en búsqueda de nuevos relatos y testimonios de perdón. Fruto de esta labor es un segundo volumen de Hogares de Amor y Perdón. En este segundo tomo, prologado por la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, Lourdes Grosso, las autoras trasladarán al lector 80 años atrás en el tiempo, mostrando las vivencias de 23 familias tocadas por la sangre martirial de sus seres queridos, pero también marcadas por el perdón. Uno de ellos es el sacerdote José Vicente Castillo Peiró, hijo de Pascual y Luisa, labrador integrante del Círculo Católico de Benaguacil, Valencia, y Luisa, ama de casa, recuerda cómo al comenzar la guerra su padre ya estaba amenazado por ir a misa y juntarse con el sacerdote. «No es nada malo y no me voy a esconder», respondía él. No tardó en ser apresado y su hijo José cuenta que ya no volvió, comenzando un periplo como prisionero. Cuando el jornalero presentía que la muerte estaba muy cerca porque los que se marchaban ya no volvían, tranquilizó a su mujer en una de las visitas. «Estamos preparados, rezamos el rosario, confesamos». El 5 de octubre de 1936 fue el último día que supieron de su padre. Concluida la guerra, el sacerdote recuerda que su madre Luisa cogía cada mañana la foto del asesinado y le decía a sus hijos: «Un Padre Nuestro por el Padre que está en el cielo. Ruega por nosotros y es mártir. Y un Padre Nuestro por el que asesinó a vuestro padre, al que perdonamos de corazón». «¿Lo perdonamos de verdad?», preguntó el joven niño. «Sí, hijo mío. Si perdonamos de verdad, nunca tendrás enemigos». Décadas después, con su padre enterrado en el Valle de los Caídos, el anciano sacerdote admite que ha perdonado de corazón. «Hemos de convivir en paz y ello supone perdonar. El otro no es mi enemigo. Hubo una guerra no olvidada pero aceptada como historia y no hay que despertarla», cuenta. También sacerdote y nacido el 13 de junio de 1935, Antonio Pérez Sesé tenía poco más de un año cuando asesinaron a su tío Agustín, sacerdote, el 24 de agosto de 1936. Según le relatarían más tarde, el mártir fue apresado tras ser hallado en una casa de madrugada. Durante el traslado pasaron delante de una cruz que aún hoy se conserva de camino a la aldea de Almeza, cuando sus captores le dijeron: «Por esa cruz vas a subir al cielo». La blasfemia era lo único que podía evitar que se cumpliese la amenaza, pero no dudó en escoger el grito de «Viva Cristo Rey» como sus últimas palabras. Los restos del sacerdote permanecieron los 3 años de guerra enterrados en un pozo sin ataúd alguno. Cuando lo fueron a trasladar, su cuerpo estaba incorrupto y pesaba como un cadáver recién muerto, relata el sobrino del mártir con el proceso de beatificación en marcha. Antonio no oculta su desagrado ante una ley de memoria histórica que tergiversa la realidad y se reafirma en lo incorrecto de quitar las cruces a las que llama a respetar. Pero si pudiese volver a mirar a los asesinos, les diría que no solo les perdonó mi tío, también mis padres y toda mi familia. Les perdonamos gracias a Dios, porque sin la ayuda de Dios no se podría. Vamos con las noticias de interés internacional. Perú. Polémica ante baños trans en el aeropuerto. Turquía, desacuerdo de Erdogan por el acto de apertura de los Juegos de París. Arabia, cristianos son obligados a cumplir con la ley islámica. Argentina, documental que rescata la fe de los soldados en Malvinas. Pasaremos después a las noticias nacionales.
Tolkien, verdad y mito. Grandes especialistas se reúnen en Santiago. Se suspende el juicio contra el padre Custodio Ballester. EWTN España organiza una misa en el Día de la Hispanidad. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco afirma que los santos salvarán realmente a la sociedad. Iglesia rechaza la ideología de género y no negocia su postura contraria al aborto. Catequesis del Papa sobre no dialogar con el demonio. La ciudadana Olga Izquierdo ha conseguido una victoria para la defensa de la libertad de expresión en Perú, ya que la Fiscalía decidió no presentar cargos en su contra tras ser denunciada por supuesta discriminación al criticar los baños trans en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Cada mujer tiene derecho a espacios seguros y la postura de Olga ha ayudado a proteger ese derecho, afirmó Cristina Helkrem, abogada de ADF International, para América Latina, en una nota de prensa publicada en su sitio web oficial. Izquierdo criticó la señalización de un baño de mujeres en el aeropuerto de Lima que permitía el acceso a cualquier persona con identidad femenina. En sus vídeos por internet, con más de 12,5 millones de reproducciones, expresó su preocupación por la seguridad de las mujeres y niñas ante esta situación. Quiero presentar una queja porque en el baño de mujeres dice en el letrero que puede entrar una persona con identidad femenina. Es decir, ¿pueden los hombres entrar al baño de mujeres?, cuestionó. La reacción a sus comentarios fue inmediata. Leila Augusta Huerta Castillo, activista trans, presentó una denuncia contra Izquierdo, argumentando que su discurso constituía un acto de discriminación. En Perú, las condenas por discriminación pueden acarrear penas de prisión de 2 a 3 años y puede obligarse a realizar servicio comunitario. El 10 de agosto de 2023, la Fiscalía abrió una investigación para evaluar la denuncia. ADF International aportó con su opinión sobre la protección de la libertad de expresión en el contexto del derecho internacional, lo que ayudó a fundamentar la decisión de desestimar la denuncia. Finalmente, el 21 de junio de 2024, la Fiscalía decidió no presentar cargos contra Izquierdo. No obstante, el 10 de julio, Castillo apeló esta decisión, pero la Fiscalía confirmó, tras un año de investigación, que no se presentarían cargos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aprovechó su intervención en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas para lanzar una severa advertencia sobre lo que describió como ataques crecientes en todo el mundo contra la familia y los valores tradicionales, poniendo como ejemplo la blasfema y depravada ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París. En la parte final de un discurso en el que arremetió contra el Estado de Israel por el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y en el que expuso las tradicionales posturas de Turquía sobre asuntos internacionales, Erdogan criticó lo que llamó una redefinición de los roles de género, a la que calificó como una imposición global que amenaza la naturaleza humana y los valores sagrados. El mandatario turco mencionó específicamente la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 como un ejemplo de lo que considera propaganda sexista, criticando las escenas perturbadoras que, según él, han herido los sentimientos de millones de personas alrededor del mundo. Un evento deportivo observado por niños inocentes y cientos de millones de personas de todas las edades y creencias fue utilizado como una herramienta para difundir mensajes que van en contra de los valores familiares, afirmó. Erdogan alertó sobre lo que llamó un proyecto de destrucción multidimensional y despiadado que, según él, busca desmantelar la estructura de la familia tradicional. En su discurso insistió en que cualquier intento de cuestionar o resistir este movimiento es rápidamente silenciado a través de campañas de linchamiento mediático y social. Sin embargo, aseguró que Turquía está decidida a romper este cerco y resistir el clima de miedo que, según él, impone este nuevo orden. En respuesta a esta situación, Erdogan destacó que Turquía ha reforzado su compromiso con la defensa de la familia y los valores tradicionales, al convertirse en miembro del grupo Amigos de la Familia de las Naciones Unidas. No dudaremos en defender a la familia, al ser humano y a la naturaleza humana, sentenció e invitó a otros países a unirse a esta lucha.
Los cristianos en el suroeste de Arabia y específicamente en Adén, una ciudad portuaria ubicada en Yemen, tienen una historia profundamente arraigada que se remonta al siglo IV. A pesar de la persecución a lo largo de los siglos, la fe cristiana continuó prosperando y expandiéndose, convirtiéndose en la región más extendida en Adén antes del advenimiento del Islam. Sin embargo, con el auge del pensamiento religioso extremista, la minoría cristiana ha enfrentado dificultades. Badr, una mujer católica yemení nacida en la década de los 80 y residente en Adén, habló recientemente sobre la difícil situación de los cristianos en esa región y explicó que no se había dado cuenta de que los cristianos eran minoría hasta que llegó a la escuela secundaria. Fue allí donde experimentó grandes desafíos relacionados con su fe y la pérdida de derechos. Ella explica que aunque algunas pequeñas iglesias fueron nacionalizadas en la década de 1970, los cristianos mantuvieron el derecho a la educación en las escuelas y a trabajos en el gobierno antes de 1994. Las mujeres disfrutaban de la libertad de vestirse como deseaban y a nivel religioso se permitía rezar en iglesias que no pagaban impuestos, al igual que las mezquitas. El Estado también proporcionaba visados y estatus de residencia a sacerdotes extranjeros. Sin embargo, Badr señaló que todo eso cambió cuando los hermanos musulmanes llegaron al poder. Nos obligaron a usar el hijab, contó la mujer. El gobierno nos prohibió oficialmente celebrar la misa de medianoche en Navidad y la víspera de Año Nuevo. Los cristianos aceptaron la situación y no alzaron la voz. Algunos emigraron, otros cambiaron de religión, temiendo perder sus hogares y empleos. Muchos practicaban su fe a puertas cerradas en una época en la que la Iglesia no apoyaba a los jóvenes ni trabajaba en fortalecer a las familias. Añade que también borraron su identidad de cristianos y se negaron a escribir cristiano en los documentos. Los cristianos tenían que escribir musulmán o dejar el espacio en blanco. Y cuenta cómo los maestros me presionaban para cambiar de religión y me obligaban a leer el Corán diariamente. Cuando obtenía la máxima calificación en educación islámica, me bajaban las notas porque me decían que un cristiano no podía ser igual que un musulmán. Badr señaló que ha habido una mejora reciente en la situación de los cristianos. Han sido nuevamente reconocidos como ciudadanos. Hizo un llamado a la Iglesia Católica para que busque restaurar su presencia en Adén, envíe sacerdotes allí y reabra las iglesias que siguen cerradas hasta el día de hoy. Dios en las trincheras, diario de un capellán, es el título del documental basado en el libro del padre Vicente Martínez Torrens, en el que narra su participación en la Guerra de las Malvinas, donde acompañó al ejército argentino. Realizado por Faro Films en asociación con Cumbre Contenidos y Grupo He-Man, esta producción audiovisual busca rescatar el testimonio del último sacerdote que participó en la Guerra de Malvinas y que aún se encuentra en actividad. El foco de la película es exponer la importancia de la fe y la espiritualidad de los soldados en el marco de circunstancias tan extremas como las que presenta la guerra y dejar un registro de ello para las próximas generaciones a modo de archivo histórico. Dios en las trincheras consta de 3 episodios de 45 minutos cada uno. El primero se estrenará en YouTube el 4 de octubre a las 8 de la tarde, hora de Argentina, y los demás en fechas que serán anunciadas próximamente. La dirección estuvo a cargo de Nicolás Canale y la producción de Matías Payer, con la producción asociada de Santiago Bar y Francisco José Vázquez. Nicolás Canale consideró que esta producción y también en las anteriores realizadas por Faro Films se pudo notar la presencia de la Virgen en 2 advocaciones muy vinculadas a la Guerra de Malvinas, Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora de Fátima. Son las 2 advocaciones marianas de las que más he escuchado hablar y que más presentes estuvieron en Malvinas, señaló. En ese sentido mencionó algunas fechas importantes que fueron para él un signo de la presencia de la Madre. El 13 de mayo de 2022, día en que la Iglesia Católica celebra a la Virgen de Fátima, estuvo terminada la primera versión de 1982, La Gesta. Un año más tarde, también el 13 de mayo, fue presentado el libro Dios en las trincheras en la Feria del Libro de Buenos Aires. Por otra parte, consideró significativo que, al igual que la película anterior, 1982, La Gesta, el documental Dios en las trincheras se estrenará en YouTube en octubre, cuando en la iglesia se celebra el mes del Rosario. El Centro de la Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, de Santiago de Compostela, celebrará las 4ª Jornadas de Católicos y Vida Pública. Participan, entre otros, Enrique García Máiquez,
Diego Blanco, Alejandro Rodríguez de la Peña, Emilio Domínguez, Alfredo Panadero, Ignacio Saavedra y Naraja, Pablo Mato Collazo o Ángel Ruiz Pérez. La Asociación Católica de Propagandistas propone con estas jornadas en Santiago abordar tanto la obra escrita de Tolkien como su adaptación a otros formatos desde el punto de vista de la historia, la mitología, la lingüística, la filología o la música. 50 años después de su muerte, J.R.R. Tolkien sigue de actualidad. El popular autor de El Señor de los Anillos y El Hobbit falleció en 1973, pero sus obras directas e inspiradas tienen mucho tirón de público. También emerge el papel de la fe en su obra, papel que ha intentado ser ocultado. En España existe incluso una asociación Tolkien católica que de una manera u otra también estará presente. Las jornadas buscarán también reflexionar sobre los valores y el trasfondo católico implícito en su obra, temas como la valentía, la esperanza, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, la compasión, la lealtad y la libertad de elección entre el bien y el mal serán acercados al público por algunos de los mejores especialistas en lengua española. Estas cuartas jornadas de católicos y vida pública se celebrarán los días 4 y 5 de octubre. La entrada es libre hasta completar el aforo y quedará grabado para posteriores proyecciones o emisiones. Esta semana fue suspendido el juicio contra el padre Custodio Ballester, sacerdote de la Archidiócesis de Barcelona, a quien la Fiscalía pide 3 años de prisión por un presunto delito de odio. El motivo es un artículo publicado en 2016 en el que el sacerdote expresaba sus críticas hacia el Islam radical. Ante la suspensión temporal del juicio, el caso del padre Custodio queda en espera y por el momento no se ha fijado una nueva fecha para la celebración del juicio. El caso se remonta a 2016, cuando el padre Ballester publicó un artículo titulado El imposible diálogo con el Islam, en respuesta a una carta pastoral del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien había escrito la carta El necesario diálogo con el Islam. La misiva del cardenal Omella hacía referencia a un encuentro entre el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib, destinado a reactivar el diálogo interreligioso que se había visto afectado por declaraciones previas del Papa Benedicto XVI y el atentado islamista contra la Catedral Copta de Alejandría en 2011. En su artículo, el padre Ballester manifestaba sus reservas sobre la posibilidad de diálogo con el Islam, afirmando que el Islam no admite diálogo, o crees o eres un infiel que debe ser sometido de una manera o de otra. Además, subrayó que el Islam de hoy y de siempre, con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma la otra mano para aniquilar a aquellos que se niegan a reconocer a Alá y a Mahoma como su profeta. EWTN España quiere celebrar el próximo 12 de octubre de una manera especial con la organización de una misa que celebrará a la Virgen del Pilar y el Día de la Hispanidad en una jornada llena de fe, devoción y unidad nacional. Así lo ha detallado la emisora local de EWTN en un comunicado en el que subraya que se trata de un día marcado por la reflexión sobre nuestra herencia cultural y el compromiso con la unidad y la solidaridad de todos los españoles. La Eucaristía, que será transmitida en directo, tendrá lugar en la parroquia de Cristo de la Victoria de Madrid a las 8 de la tarde, tras la que se expondrá el Santísimo Sacramento. Durante el momento de adoración se elevarán plegarias por la paz y la prosperidad de España, teniendo en la Virgen del Pilar un símbolo de unión y fortaleza y el deseo de un futuro unido y próspero para todos. En tiempos de desafíos, EWTN España invita a todos los fieles a participar, independientemente de su ubicación, en esta poderosa manifestación de fe y esperanza. Se expone en el comunicado al entender que esta jornada no es solo una celebración de nuestras raíces culturales, sino una oportunidad para unir los corazones en oración por el bienestar y la unidad de nuestra nación. El evento además se podrá seguir en streaming a través del canal de YouTube de EWTN España y de Facebook. El Papa Francisco recordó que los santos son quienes salvarán realmente a la sociedad al recibir a una delegación de jóvenes de la iniciativa La Economía de Francisco, que desde 2019 trabaja en pos de una economía mundial distinta basada en la doctrina social de la Iglesia. El mundo de la economía necesita un cambio.
No lo cambiarán solo los que sean ministros o premios Nobel o los grandes economistas, todas cosas bellas. Lo cambiarán sobre todo amándolo a la luz de Dios, poniendo en eso los valores y la fuerza del bien, con el espíritu evangélico de Francisco de Asís, dijo el Santo Padre a los asistentes a la audiencia que tuvo con un grupo de jóvenes este miércoles en el Vaticano. No es el grande ni el poderoso quien cambia para mejor el mundo, es el amor el primero y más grande factor de cambio. Un economista de vida santa, el beato Giuseppe Toniolo, escribió que quien en realidad cambiará la sociedad no será un diplomático, un docto, un héroe, sino un santo, más aún, una sociedad de santos, resaltó el Papa Francisco. Para concluir, el Papa dijo: «Veo que hay algunos niños. Esto es bello en una cultura en la que se favorece tener perritos o gatos y no niños. Hay que recordárselo un poco a Italia. Créanme, vale la pena gastar la vida para hacer un mundo mejor. Adelante». El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha vuelto a explicar la postura de la Santa Sede ante el aborto, los derechos reproductivos y la identidad de género durante su intervención en la 79 sesión de la Asamblea General de la ONU. Parolin dejó clara la postura de la Santa Sede sobre los términos salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos, que a menudo se incluyen en documentos de las Naciones Unidas para abordar cuestiones como la planificación familiar y el acceso a servicios de salud relacionados con la sexualidad y la reproducción. El Vaticano tiene una visión diferente a la habitual sobre el significado y la implicación de estos términos. Según el cardenal, la Santa Sede considera que la salud reproductiva debe entenderse desde un enfoque integral que abarque a la persona en su totalidad, tanto en su dimensión física como mental y emocional. Esta concepción, explicó, debe centrarse en la maduración personal y en la toma de decisiones dentro del contexto de amor y la sexualidad matrimonial entre un hombre y una mujer, conforme a los principios morales de la Iglesia Católica. Parolin subrayó enfáticamente que la Santa Sede no considera el aborto ni el acceso al aborto o a métodos abortivos como parte de estos derechos reproductivos. Para el Vaticano, la defensa de la vida desde la concepción es un principio no negociable, por lo que cualquier intento de incluir el aborto dentro de las definiciones de salud sexual y reproductiva es inaceptable. El secretario de Estado también dedicó parte de su discurso a la cuestión del género, otro tema controvertido en los debates internacionales. En este sentido, reafirmó la posición del Vaticano, que entiende el concepto de género como una realidad basada en la identidad biológica, es decir, hombre o mujer. El cardenal criticó lo que consideró una creciente tendencia a desvincular el género del sexo biológico, señalando que esta perspectiva va en contra de la visión de la Iglesia sobre la naturaleza humana. En palabras de Parolin, la Santa Sede defiende que la identidad sexual está anclada en la biología y que cualquier intento de reconfigurar el género sobre una base distinta socava tanto la dignidad humana como el orden natural establecido. En la audiencia general de este miércoles 25 de septiembre, la número 500 desde que inició su pontificado, el Papa Francisco pidió a los fieles no dialogar con el diablo, advirtiendo especialmente sobre la pornografía y la superstición. Tras haber suspendido las audiencias del pasado lunes debido a una leve gripe, el Santo Padre leyó su catequesis sin mostrar mayores dificultades, aunque al inicio tosió en varias ocasiones ante la multitud de fieles y peregrinos congregados en la plaza de San Pedro. El pontífice reflexionó acerca de la ayuda que ofrece el Espíritu Santo como aliado en la lucha contra el mal y recordó que cuando Jesús fue llevado al desierto, la iniciativa no fue de Satanás, sino de Dios. Precisó que al ir al desierto, Jesús obedece a una inspiración del Espíritu Santo, no cae en una trampa del enemigo y por esta razón se libró de Satanás y ahora puede liberar de Satanás. El Santo Padre señaló que la acción del diablo en la historia no debe desanimarnos y que el pensamiento final debe ser de confianza y seguridad. Cristo ha vencido al diablo y nos ha dado el Espíritu Santo para hacer nuestra su victoria. Estad atentos, que el diablo es listo, pero nosotros los cristianos, con la gracia de Dios, somos más listos que él, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.